me dio tanta misericordia de mi Señor, sin merecerla. Yo tuviste por mí, Jesús, todo lo diste por mí, te despojaste hasta el fin. ¿Cómo podría yo pensar no hacerlo por ti hasta morir? Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por subir y morir en esa cruz, descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias, Jesús. Buenos días, hermanos. Les saluda la hermana Dalis nuevamente. Aquí estoy, como siempre, en el Ministerio de la Justicia, acompañado de mi hermana Lice y mi hermana Corina. Gracias por estar pendiente. Perdón, se me olvidaron los micrófonos. Saludos, hermanos, bendiciones. Disculpen que no me había colocado los micrófonos. Siempre son unos nervios antes de presentarme ante ustedes. Pero aquí estamos obedeciendo a Jesús para llevar una palabra, para llevar un mensaje de parte de nosotras que ya días no salíamos. Bueno, porque por cuestiones de familia, ustedes saben que tengo un bebé de 6 meses, que justo hoy está cumpliendo sus 6 meses de haber nacido, y entonces el tiempo es un poco corto, pero les envío un saludo, muchas gracias por estar conectados. Les envío un saludo a mis hermanos, los saludo, a Maine Antonio, al Rosario de Maciel. Me pregunta el hermano Marcos, ¿y ese milagro que aparecí? Ese milagro se debe a que hoy estamos sustituyendo al hermano Milton y al hermano Fausto. También se debe porque pues mis hijos están un poco más grandecitos y están más tranquilos, y entonces decidimos volver a retomar los videos. Y mi esposo hoy anda en misión con el hermano Milton, y pues aquí estoy yo, ¿verdad? Y las hermanas que venimos a dar... teníamos el espacio, entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar el espacio para predicar y para hablar de Jesús, porque en este tiempo que estamos es necesario llevar una palabra de aliento, una palabra de fuerza, de fortaleza, de amor y de justicia, para que nos apoyemos y nos sintamos cada vez más fuertes en lo que vamos a vivir en este tiempo tan fuerte que estamos, ¿verdad? Como les decía, estoy acompañada de mis hermanas, mi hermana Lisette. Jesús los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Buenos días. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté sobre todos ustedes. Y saludos a todos los hermanos que ya se están uniendo, a todos los hermanos en la dispersión.
a la hermana Ama Concepción, a la hermana Nacheli Carrillo, también a la hermana Marta Ávila, a la hermana Susana Castro, al hermano Marcos González, también a la hermana Ana Díaz, y a todos los que se van a ir uniendo, le enviamos un gran saludo y un gran abrazo de nuestra parte. También nos acompaña nuestra hermana Corina. Sí, que el Señor le bendiga a todos mis amados hermanos, que la paz y el amor y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, bendiciones a todos. Bueno, hermanos, gracias por estar conectados. Les agradece siempre estar pendiente de nuestro canal, de nuestra prédica. Bueno, disculpen los nervios. Yo soy terrible para hablar en público y no digamos tantas personas me están viendo. Nosotros discutíamos hoy en la mañana, desde ayer, qué tema íbamos a hablar, qué podíamos hablarles a nuestros hermanos para que tengan ese alimento diario de la palabra de Jesús y cómo nos podemos ayudar y cómo podemos ser más fuertes en este caminar cada día. Y entonces decíamos, bueno, todos los temas nos lleva a uno solo, la justicia. Sí, ya se ha hablado demasiado de la justicia, es posible, pero es el llamado de este momento, de este instante, que es lo que tenemos que cumplir para poder agradar a nuestro Señor, ¿verdad? Hemos visto que estamos, como había dicho, en un tiempo bastante fuerte, un tiempo que para las personas puede ser un poco decepcionante, quizás en el sentido de que sus vidas se acaban, porque ya viene la venida de nuestro Señor. Para mí es una alegría, y cuando yo siento cada día más cerca que viene nuestro Señor, nuestro Rey, yo me alegro más, siento una alegría porque al fin voy a estar con Él, al fin lo voy a conocer. Y es triste ver que hay personas que están rogando para que no venga, cuando habemos personas que sí queremos estar ya en su presencia, porque ya no queremos estar en este mundo, queremos estar con Él en lo que Él nos tiene preparado. Y pues discutíamos eso y decidimos volver a hablar de Isaías 58, que ha sido la base de este ministerio, ¿verdad? Porque cada vez que usted lo lee es tan hermoso, y lo vuelvo a leer y es más hermoso cada vez que se va llenando. Entonces, eso fue lo que escogimos, hablar sobre cómo podemos ser constructores de una iglesia fuerte o constructores de un templo fuerte donde el Señor habite, y cómo hacernos fuertes para lo que viene, que vamos a tener que pasar. ¿Verdad, Alice? No sé. Sí, hermanos, como lo estaba comentando nuestra hermana Odalis, nosotros somos ese muro, esa roca que edifica el templo del Señor. Entonces, tenemos que estar fortalecidos en el Señor, porque solamente en el Señor podemos estar fortalecidos. Y unidos todos es cuando más fuertes somos en Jesús, porque estamos en unión y en amor. Cada uno, como lo mencionaba, somos esos constructores, somos esos reparadores deportivos, como el título lo menciona. Cada uno de nosotros, hermanos, somos ese reparador que restaura, que edifica, que fortalece al cuerpo de Cristo. A cada uno de nuestros hermanos somos esos que reparan esas grietas o esas fisuras que tienen en sus corazones, conforme al poder del Señor que Él ya nos ha otorgado a todos nosotros. Podemos hacer lo posible restaurando esas grietas, esas fisuras. Así es, hermanos. Eso es lo que nosotros representamos, lo que tenemos que hacer. El Señor a eso nos manda. Nosotros somos sus trabajadores y tenemos que ir en busca de aquel que necesita para reparar cada situación de su vida, en verdad. O sea, nosotros somos enviados, pero quien lo repara es el Espíritu Santo, el Señor. Entonces hablábamos de eso y bueno, en Isaías 58 dice que el verdadero, y habla del verdadero ayuno,
Inclusive en el verdadero ayuno ya están incluidas esas reparaciones, como dice la hermana Lice. Podemos leerlo y podemos ver que habla, es parte del ayuno, hacer esas reparaciones de fisura, esas reparaciones de heridas, para que habite el Señor en él. Entonces Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busca cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como yunco, y haga su cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿No es más el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompa todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en la tiniebla nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dios te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y será como el huerto que riegue y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones, y generaciones levantarán, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este versículo es hermoso, aparte que está clarísimo, ¿verdad? Lo que al Señor le gusta. En mi caminar he conocido personas que están en ayunos infinitos, en ayunos de la carne, en la cual hacen lo contrario de lo que el Señor manda. Dicen, estamos en ayuno, y eso significa no hacer nada, eso significa encerrarse en su habitación, y de ahí no practicar ni la justicia, ni llevar la carga. En el caso de nosotros hemos conocido personas que para evadir sus responsabilidades dicen, no, vamos a estar en ayuno toda la mañana, pasa la tarde, y no quieren hacer nada, ni justicia, no quieren hacer absolutamente nada. Entonces, cuando yo le dije a esta persona, pero el verdadero ayuno es el que le da al pobre, el que cubre al desnudo, como nos dice la palabra, se molestó, hubo un cambio en su cara que no le gustó, porque realmente lo que ella quería ayunar era de hacer la justicia, y su excusa era el ayuno. Usó el ayuno de la carne para justificar no hacer el ayuno de la justicia. Entonces, siempre le hablamos con las hermanas y le digo, es decepcionante porque ya estamos en los últimos tiempos, nos estamos peleando la salvación, nos estamos peleando la guerra contra el enemigo, estamos ya en los tiempos en que ya no debemos de estar peleando por nuestra carne, sino peleando por el Espíritu. Y yo quiero mujeres y hombres de valor. Yo siempre le he dicho al Señor, le digo a mi esposo, se lo comento, yo quiero gente fuerte, yo quiero gente que venga a unirnos como persona, a que venga a hacer la justicia, a que no se canse, a que ame
de verdad, no que sea solamente porque lo miran o porque quiere agradar al ojo humano y no agradar al Señor verdaderamente. Yo le pregunto al Señor, ¿dónde están esos siervos de Dios? ¿Dónde están? Mándame gente que sean siervos de Dios. Y él en un momento de oración, cuando yo le decía esto al Señor, decepcionada y triste de ver corazones duros que quieren justificarse en que no pudieron hacer el mandato del Señor, sino que hicieron su propia, ¿cómo decir? Su propio llamado y no quisieron obedecer la obediencia, no quisieron escuchar la voz de Dios, no obedecieron. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué ya no me mandes personas que no quieran servirte? Mándame siervos verdaderos de Dios. Y el Señor me contestó esa noche, me dijo, no pidas siervos de Dios, pide siervos con Dios. Y yo entendí tanto ahí. Y yo dije, tienes toda la razón. Yo necesito, bueno, no yo, tú necesitas, mejor dicho, tú necesitas siervos contigo dentro, que tú vivas dentro de ellos, que estés ahí dentro de ellos, para que sientan el amor tuyo, para que sientan el amor tuyo a aquel que no lo necesita y para que te ame cada día más. Y entonces entendí que busqué personas equivocadas, busqué personas que se ponen el título de siervo de Dios o de mujer de Dios o hombre de Dios. Y la verdad que en este tiempo es hombres y mujeres con Dios, que vivan con Dios siempre, que estén siempre con Él dentro de ellos. Y entonces eso es lo que necesitamos, mujeres y hombres con valor, con Dios, con Jesús, con la luz de Dios dentro de ustedes para poder ir a reparar estos portillos que necesitan restauración, ¿verdad? Porque esto son personas que tal vez tienen sus puertas abiertas, que tienen fisuras, que tienen problemas emocionales que de chiquitos les pasó o de grande tienen situaciones que no dejan que entre el espíritu o que fluya el espíritu, porque por esas aberturas o por esas hendiduras que tienen sale en vez de quedarse ahí. Entonces nosotros como restauradores que somos, como enviados, como trabajadores de Dios, nuestro propósito es sanar esas heridas, cerrar esas hendiduras y reparar esas pequeñas fisuras que tiene esta persona, que tenemos todos, ¿verdad? Porque todos en nuestro momento lo hemos tenido, para que cuando nos pidan el agua viva, nosotros le podamos dar el agua viva y no se les derrame, sino que la mantengan dentro de ellos y así que caminen en la luz de Jesús, cada uno de ellos. Eso es lo que hemos venido haciendo con la justicia, ¿verdad? Esto se acompaña con la justicia. Yo creo que toda la palabra va acompañada de la justicia, porque cuando tú estás bien, cuando tu luz está brillante en ti, tú vas donde está la oscuridad para darle a esta persona que necesita de amor, de cariño y lo más importante, que necesita de Jesús. Es necesario hacer la obra de Dios para que nosotros llevemos frutos y regalos a nuestro Rey. Yo siempre les cuento que cuando mi esposo va de viaje y él llega a su casa, que somos nosotros, su familia, yo preparo la casa, preparo una cena, un almuerzo, depende de la hora que él llegue. Preparo a los niños les hacen recuerditos, les hacen cartitas, les preparo su ropa y es una simbología a lo que nosotros debemos de hacer y limpio la casa, ¿verdad? Una simbología de lo que debemos de hacer con la venida de nuestro Rey, limpiar nuestra casa, que es nuestro templo, es ponernos nuestras vestiduras de justicia y tener nuestros frutos preparados, que son todos los frutos de donde usted le habló de Jesús y todos los que han dado fruto y así, ¿verdad? Para que el Señor, para que el Rey se sienta orgulloso de que hemos hecho el trabajo que Él ha querido, que hemos logrado o acercarnos a tenerle pues su mesa lista con sus frutos, con nuestras vestiduras, con nuestros corazones, esperándolo. Y entonces cuando nosotros reparamos estas personas, por decirlo así, o ayudamos a que estas personas se restauren,
estamos ofreciéndole frutos al Rey. Estamos dándole más fruto a Él. Para Él. Todo es para Él. ¿Verdad, Lisette? Dígame, Lisette. Sí, sí, ¿Qué hermana. puede aportarnos? Como lo mencionaba nuestra hermana, muy bonito lo que dijo, que cuando su esposo viene de viaje, ella mantiene la casa arreglada y sus hijos preparados. Y es así como Jesús quiere eso de nosotros. Quiere encontrarnos, que su casa espiritual, que somos nosotros, encontrarla limpia, encontrarla limpia sin contaminación y darle a Él esos frutos, esas vestiduras que nosotros tenemos, vestirnos con esos linos finos y darle a Él esos frutos que son las almas, esas almas que necesitan, que están contaminadas, y nosotros que tenemos la verdad y que sabemos la verdad, que Jesús ya nos las ha dado, tenemos que ir y repartirla a otros, tenemos que hablarle a otros, no buscando en nosotros nuestro propio gusto, nuestro propio beneficio, porque muchas personas ayunan buscando su propio gusto en su carne, y en lugar de restaurar a las personas, la oprimen, en lugar de liberarlas, de sanarles sus heridas, la hieren. Entonces, en lugar de crear armonía, en crear amor, crean contiendas. Y entonces hacen todo lo contrario a lo que es el verdadero ayuno, al que debemos de ser, que somos reparadores. Somos lo contrario, destruimos el templo del Señor creando contiendas, hablando mal del prójimo, no ayudándolo, en lugar de sanar su herida, de orar por él, hacemos todo lo contrario, creamos disensión, creamos contiendas, y no es lo que el Señor quiere. Él quiere todo lo contrario, quiere que nosotros nos unamos en amor y que restauremos ese cuerpo que está deteriorado, ese cuerpo que está herido, que hay hendiduras, hay fisuras, y por esas fisuras es que muchas veces el enemigo entra y ataca. Cuando tenemos esa fisura en nosotros, en nuestro corazón, es cuando el enemigo aprovecha para poder atacarnos, ya sea de lo que sea. Entonces es ahí cuando muchas veces se engrandece el problema. Estamos muy contaminados porque permitimos que esa fisura siga ahí y que se abra o se expanda mucho más, porque no estamos dispuestos a querer recibir a nuestro Padre, a querer soltar esas cargas o lo que nosotros estemos llevando en nuestro corazón, que sabemos que nos está dañando. No permitimos que esas aguas vivas entren dentro de nosotros, sino que en lugar de retener esas aguas, se salen, porque esas hendiduras están abiertas, esas fisuras están abiertas. Entonces no puede el Señor habitar en un vaso que está con hendiduras, porque el agua que es su Espíritu Santo se va a salir por esas hendiduras, no va a permanecer dentro porque está abierto. Entonces es así que nosotros también, hermanos, cuando tenemos esas hendiduras, no permitimos que el Señor pueda habitar dentro de nosotros, porque no estamos dispuestos a sanar, a soltar. Bueno, eso es importante lo que dice Lisette. Somos un vaso, y entonces lo importante es cuando no solamente la justicia es de ir a darle de comer a una persona, no solo es hacer ese poquito, es de restaurarlo, es de repararle. Para cuando tú le ofrezcas el agua viva, que como dice Lisette, es el Espíritu Santo de Jesús, Él pueda tenerlo y retenerlo para que Él viva en esa agua viva.
viva, no para que esa agua se salga, porque ¿qué pasa a veces? Que las personas no entienden completamente lo que significa la justicia. La justicia no solo es ir a dar de comer, eso es una parte, porque inclusive aquí dice que cuando estás haciendo la justicia te acercarás a la salvación. No dice la tendrás, te acercarás, porque la justicia es una parte de lo que es un requisito importante de lo que Dios nos pide. Pero la otra parte, como miramos al final, también dice reparar los portillos y restaurar las calzadas para habitar. Entonces hay que reparar a esa persona, hay que dejar que ella cierre todas esas puertas abiertas, que dejar de, somos más que hacer la justicia, somos trabajadores, hay que restaurar a esa persona, para que habite el Espíritu Santo en ellos, para que no solamente se le dé la plata de comida y que ya, no, para que ellos vivan en Jesús, para que su llama sea iluminada, para que su llama esté allí, para cuando venga el Señor, Él también se vaya con el Señor, para que Él sea un fruto para nuestro Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Y es una de las cosas muy importantes, reparar los corazones tristes, los corazones que están, abiertos, que no endurecidos. Yo sé que es difícil, pero cuando el corazón está listo y cuando realmente necesita y desea a nuestro Señor, es fácil de cerrar esas puertas, a estas aberturas para que el Señor habite. Además, el Señor todo lo hace. Yo sé que no hay nada imposible para Él que no pueda cerrar, que no hay nada imposible para Él que no pueda restaurar. Cuando el Señor tiene cuando ya Él ha hecho un llamado y sus escogidos, no hay persona que pueda huir de su llamado, ¿verdad? A menos que esté en desobediencia y no quiera, porque también pasa eso. El Señor ya te habló, el Señor ya te dijo qué es lo que tenías que hacer, y como estás todavía en rebelión, hay parte de ti que está rebelde, no quieres hacer caso a lo que el Señor te dice y te vas con tus propios dioses o con tus propios criterios y te va mal, ¿verdad? Porque no hiciste lo que el Señor te llamó a hacer. Y ahí es lo más difícil, obedecer. Bueno, difícil para aquel que no quiere obedecer, porque los que sentimos la obediencia y escuchamos la voz de Dios, inmediatamente sabemos que es el que habló y no tenemos dudas en nuestro corazón y somos una sola pieza. Inmediatamente obedecemos lo que al Señor le agrada, ¿verdad? También tenemos aquí en Proverbios 21:3, dice, lo dijo, hacer justicia y juicio es a Dios, hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Siempre lo mismo, ¿verdad? Al Señor le agrada más que tú vayas a hacer la justicia, que tú vayas y ames al prójimo, porque yo estoy convencida que el mandamiento más difícil que el Señor nos ha dejado y el mandamiento más difícil de cumplir es amar al prójimo. Si realmente nosotros cumpliéramos con este mandamiento de amar al prójimo, creo que sería la vida más fácil, el caminar más fácil, pero realmente estamos destinados a no amar al prójimo, creo yo, porque hasta que conocemos a Jesús, ¿verdad? Hasta que el Señor nos hace conocer o entender quién es el prójimo, porque el prójimo es aquel que miramos en la calle. El prójimo pues es Lisette, es mi prójimo, la hermana Corina, yo soy su prójimo también. Entonces, cuando amamos al prójimo, lo amamos cuando ya estamos en Jesús, porque realmente, como digo, es lo más difícil. Yo miro personas que en mi caminar he conocido cosas de todo tipo de personas que dicen amar al prójimo y realmente solamente se aman a ellos mismos y buscar ellos mismos sacar un beneficio de alguna manera.
ya sea beneficio monetario o ya sea beneficio de llamar la atención o qué sé yo, pero no es el beneficio correcto que es el llamar a Jesús. Y es triste ver que ese es lo más difícil, amar al prójimo. Porque si amáramos al prójimo, no hubieran tantas decepciones en diferentes tipos de situaciones. Si las personas, si las mujeres nos amáramos más, pues no hubieran familias rotas, ¿verdad? Ni hijos también por todos lados, ni en ese aspecto. Y si amáramos más al prójimo, pues no hubieran niños, personas en la calle, sino pues amadas. Y Dios, Jesús cuando dijo solo un mandamiento os dejo, que era amar al prójimo, sabía que era difícil de cumplirlo. Por eso creo que lo dejó, porque era una palabra muy difícil de cumplirla. Es difícil hoy en día, la generación, la sociedad es terrible, es terrible. O sea, te detractan, hablan mal de ti, buscan de tu pasado, buscan cómo sacar tus vergüenzas, solamente para dañarte. Y hablan del amor al prójimo, y yo ahí es donde no entiendo, porque si amaras a tu prójimo o amaras a tu enemigo, no le harías estas cosas, sino orarías para que esa persona se arrepienta, no las expondrías. Y también le pregunté al Señor sobre esas cosas, y yo le digo, Señor, pero qué terrible que es, las personas, los cristianos ya no van a querer seguirte, porque van a decir que qué terrible tu caminar, cómo detractan, cómo entre nosotros nos matamos, en palabras hirientes, decimos te amo y por atrás estás preparando una situación, por detrás estás preparando la caída o te miran en un estado vulnerable y se aprovechan de esa situación para poder ver en qué te hacen daño. Entonces no te aman, porque si amaran de verdad, no usarían situaciones difíciles o situaciones que se podrían usar para cosas buenas, sino que las usan para cosas malas. Y entonces es ahí donde yo le decía al Señor, pero Señor, es tan difícil que la gente entienda que toda la vida se resume en una sola cosa, amar a tu prójimo. Todo el caminar, toda la vida, todo lo que uno es, se resume en algo tan cortito como decir amar a tu prójimo. ¿No? O sea, en vez de pensar en hacerle daño a esa persona, ámala mejor, porque así te dijo Jesús que lo hicieras, ¿verdad? Pero dice la gente, las personas decimos, en nuestra carne, en nuestra humanidad decimos, me la va a pagar, me voy a vengar, va a sufrir igual que yo, quiero que sienta este dolor o este coraje, esta furia, qué sé yo. Y entonces ahí es cuando dejamos de amar. Si realmente eres hijo de Dios, si realmente quieres que Jesús se agrade en ti, cumple con el mandamiento que Él nos dejó, que es amar a tu prójimo. No solo porque tengas compasión de una viejita que corrieron de su casa o la tiraron a la calle, no significa que solo porque hiciste una obra buena con ella, no vas a hacer la otra parte, ¿verdad? Que tu prójimo de tus alrededores, si estás peleada con tu hermano o peleado con tu hermano, ve y sana esa herida y restaura a este hermano o esta persona, aunque tú no hayas cometido que no haya sido culpa tuya, no importa. No se trata de quién tiene la culpa, se trata de que quiere estar más cerca del Señor, es el que primero se humilla. Y ahí cumples con dos cosas, te humillas ante el Señor y amas a tu prójimo. Mucho más agradable para Él es. Cuando tú clames a Él y quieras su presencia, Él va a estar ahí contigo porque has obedecido lo que Él te ha mandado. Pero si te empeñas, si te endurece y dices que yo no tuve la culpa, que escúchenme lo que yo, eso no es así. No es de quien tenga la razón o quien no tenga la razón. Es de que tienes que cumplir con lo que Jesús dijo, amar a tu prójimo. Y también vemos que en un versículo más también dice, porque el que contrista el corazón de tu hermano
ya no anda en el amor de Cristo. Entonces, si tú eres parte de que has contristado el corazón de tu hermano, déjame decirte que entonces no estás en la luz de Jesús, ¿verdad? Porque si estuvieras en la luz de Jesús, antes de contristar el corazón de tu hermano, lo pensarías y dirías, ¿cómo puedo hacerle esto yo a Cristo? ¿Cómo le puedo hacer esto yo a Dios? No, mejor clama a Él y que Él limpie tus heridas. Y si te han traicionado, y si te han hecho cosas terribles, y clama al Señor, humíllate ante el Señor, que Él va a responder, como dice en Isaías 58, pero si has cumplido con el verdadero ayuno, ¿verdad? No significa que porque tú creas que ya eres cristiano y porque creas que has hecho la justicia, el Señor va a correr a hacerte juicio como uno quiere, porque inclusive hasta yo lo he pasado. Yo he dicho, Señor, ¿cuándo me vas a hacer justicia? ¿Cuándo me vas a hacer justicia? En mi carnalidad, ¿verdad? Cuando yo caminaba en el mundo, pues yo creía que así funcionaba, que porque yo no era mala, yo era una buena persona, el Señor iba a estar de mi lado. Y en realidad es difícil llegar al entendimiento de que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios y que a todos nos cuesta superar ciertas cosas, pero que realmente si tuviéramos a Cristo y si realmente obedeciéramos al mandato que Él nos dio, las cosas fueran más feliz, más tranquila, fuera más feliz, pues sería un mundo feliz. Y realmente no somos un mundo feliz por eso mismo, porque siempre estamos pensando en nosotros mismos, en cómo nosotros nos hacen daño, en cómo nosotros podemos hacer lo mismo, en vez de dejarle todo al Señor y pues que el Señor se encargue de acuerdo a lo que Él desee, porque Él es todo, ¿verdad? Y entonces vamos a leer, aquí quiero saludar a la hermana Rosy, que está conectada, también a la hermana Beatriz, tengo aquí conectada a la hermana Chaló, de Nibrito, Susana Perdomo, los quiero saludar a todos, Edith, gracias por estar pendiente de nosotros. Ay, sí, disculpen los nervios, siempre nos ponemos nerviosas. Bueno, saludos a todos, hermana Laura. Dice el Ministerio Sacerdocio de Justicia. Bendiciones, hermana Sandra también. Bueno, gracias. Mi querido hermano Milton dice que nos está escuchando de la zona norte. Nos hace falta, hermano. Saludos nos manda también. Nos hace falta tanto el hermano Milton porque él es el que se encarga de las cosas técnicas y estamos así como que movemos aquí, movemos allá, no sabemos mucho. Yo personalmente soy pésima para la tecnología y gracias a Dios que lo soy. Y bueno, saludos a todos, un abrazo. Sí, bueno, dice la hermana Shalom, no se trata de buscar el culpable, sino de resolver. Eso no me pensaba a mí, hermana. Bueno, yo creo que en el caminar de todo pasa. Yo platico con él, le digo yo, la Biblia es un manual, ¿verdad? De lo que vamos a vivir como personas que tenemos a Jesús dentro de nosotros y que hacemos su voluntad. Y el caminar que nosotros tenemos lo acompaña, ¿verdad? Cada cosa que está escrita ahí, lo vamos caminando. Y yo me asombro y le digo, pero esto está escrito también. Todo esto de que las murmuraciones, las detracciones y todo eso ya está escrito, que así va a ser. Cualquiera persona que se levante en justicia va a tener su obstáculo, ¿verdad? Así como lo hizo el Señor. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué es tan difícil? No entiendo. Y entendí que cuando Él, ¿cómo duele? Le dije yo, porque por lo general las traiciones o cosas que han pasado son de personas cercanas, de esas personas que tú les has abierto las puertas de tu casa, que las has sentado en tu mesa, que has dejado que compartas con tu familia, con tus hijos, y las has amado. Incluso estas personas son las personas que más te dicen que te aman, y son personas que tienen en su corazón
esa vena de la traición. Yo le digo, Señor, pero ¿cómo es posible que esto sea así? Que lo que uno cree que realmente somos hermanos y que nos vamos a unir, y que vamos a ser un solo cuerpo y que vamos a estar firmes en tu venida y que vamos a hacer ese muro fuerte de batalla, son las personas más traicioneras que en mi vida yo he conocido. Y el Señor me dijo que eso era así porque a él se también lo había pasado, ¿verdad? Como está escrito. Y le digo, lastima en mi corazón, le decía yo, porque yo les ofrezco mi amor. Yo soy bien cariñosa y yo soy así. Y les ofrezco mi corazón y les ofrezco, les comparto mi vida, les comparto lo más hermoso que son mis hijos, les comparto mi familia y trato de que se sientan en una armonía y que se sientan bien, pero realmente es ellos lo que ellos traen. ¿Por qué lastiman tanto mi corazón? Me decía yo. Y él me decía, así como cada latigazo que me dieron a mí, ese es un latigazo que te dan cada día. Entonces entendí que el camino a la cruz, como dice, es difícil de llevar, ¿verdad? Así como al Señor lo latigaron, nos latigan a nosotros. Así como al Señor lo expusieron su vergüenza, así exponen de nosotros, aunque ya ha sido pasado. A esta gente no tiene ningún tipo de dolor en su corazón, no sé ni qué decir, que no tienen nada, creo, están vacíos. Así como al Señor lo humillaron, así hemos sido humillados. Así como al Señor se burlaron de él, también hemos sido, a mí me han hecho eso, se han burlado de mí, más con este tema de esta pandemia y de todo este relajo de cosas. Así como al Señor lo crucificaron, nos crucifican día a día. Llevamos la cruz, llevamos el peso, día a día lo llevamos y día a día somos crucificados y expuestos a la muerte. Cada día morimos y cada día despertamos nuevamente cargando una nueva cruz y viendo que nos prepara el día para seguir su llamado. Y yo siempre le digo yo a las personas, y le digo yo, no puedo ser perfecta porque no lo soy. Y no demandes de mí perfección porque ni siquiera tú lo eres para demandar de mí perfección. Pero al Señor le agrada algo de mí, puede ser de que durante todos estos años no me he movido de donde Él me ha mantenido. Y he estado aquí, llevando el peso de su cruz, llevando y no es que sea terrible, no es terrible, terrible es el mundo en que estamos, pero es maravilloso porque servimos al Señor. Triste es escuchar cuando dice, qué terrible esta vida, que nada bueno tiene. No, eso no es cierto. O sea, es terrible porque las personas que están en el mundo siguen siendo malas y quieren dañarte de alguna manera, pero es maravilloso porque sirves al Señor, al Todopoderoso, al Creador de todo, al Señor, a Jesucristo, y vas a tener tu recompensa. Y lo maravilloso y lo glorioso y lo que te hace levantarte cada día y llevar esta cruz y lo que te hace esforzarte cada día y amar cada día a Jesús es su presencia. Cuando tú clamas a Él y sientes cuando Él entra en tu templo y sientes cómo te llena Él de un amor que no lo puedes explicar y sientes su presencia, eso es maravilloso. Así que este caminar es difícil en el mundo, pero glorioso en Él, maravilloso cuando Él está dentro de ti. Por eso yo no busco mujeres y hombres que dicen ser siervos o cristianas o qué sé yo, sino que busco mujeres, bueno, el Señor busca mujeres y hombres que tengan a Dios dentro de Él para que puedan dar esa luz a todos los que necesitamos. ¿Quiere agregar algo más, Lice? Leemos. No sé, la hermana Corina. La hermana Corina. La hermana Corina está calladita. Bueno, voy a leer una cita bíblica, hermana, en Primera de Juan 4:16, dice, 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es. Sí. Y bueno, como decía la hermana, bueno, yo digo, es el tiempo de reparar esos portillos, de reconstruirlo. Hay muchas necesidades. Tenemos que esforzarnos cada día más haciendo su voluntad. Y amar a su prójimo, al que tiene al lado, al vecino, al amigo, al que encuentre, al que está en la calle, en los hospitales, los que están presos. Hasta el que convive contigo. Así es. Hasta el que convive contigo, porque la gente se olvida de los que conviven en una sola casa. Así es. Solo dicen, al pobre, al que está caído. No, también es al que vive contigo, Vivirlo. ¿verdad? Amar a ese que te cuesta tanto amar, o amar a esa hermana, o a ese hermano, o a ese tío, o a esa tía, difícil de entender, pero que hay días que dice, ay, no, yo no lo soporto más, dice, porque me ha pasado, pero hay que empezar a amarlos, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a lo que tú conoces, que es a Jesús. Y pues en Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dice. Entonces es lo mismo que hablábamos. Si estás roto tu corazón, si tienes rota tu alma, tu espíritu, no, ¿cómo vas a retener esa agua viva que te quiere dar el Señor? ¿Cómo vas a hacer un manantial de agua viva si no quisiste? Sino que empezaste a hacer cisterna, dice. O sea, te fuiste en tu propio, lo que tú querías, no lo que el Señor te dice que quieres. Yo sé que es difícil la obediencia a Jesús, ¿verdad? Muchas veces en el principio de nuestro caminar fue difícil obedecer porque yo quería hacer otra cosa, yo quería, qué sé yo, tenía mis sueños, mis tonteras. Y cuando el Señor me llamó a servirle, no estaba muy convencida. Yo siempre les he dicho, no estaba muy convencida, yo tenía mis dudas, no quería. Y el Señor me fue convenciendo poco a poco, abriendo mis ojos espirituales, abriendo mis oídos espirituales, ¿verdad? Y sobre todo mi corazón. Empecé a sanar mi corazón de cosas que yo traía. Empecé a leer su palabra y su palabra empezó a aliviar las cargas que tenía. Y así fue cuando me fui fortaleciendo en Él. Y como digo, no soy perfecta, pero mi amor hacia Él es grandísimo. Y Dios me permita llegar hasta los últimos tiempos o me permita llegar firme con Él hasta el día que Él decida. Es lo que más deseo en mi corazón. No convertirme en esas personas que agarran la carrera y se cansan ya casi para llegar y retroceden. Yo no quiero ser eso. Yo quiero terminar mi carrera, llegar a los pies de Él. Le pido a Dios todos los días que me dé la fortaleza para poder hacerlo. Porque sí, a veces te cansas y te decepcionas y dices, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué esta persona está haciendo estas cosas? Pero tu mirada tiene que ser siempre puesta en Él. Mira siempre para adelante y refléjate en los ojos de Él para que puedas llegar y entender que Él es el camino, que no importa lo que nos digan, que no importa que tanto se burlen o que tanto se aprovechen de tu bondad o de tu generosidad para hacerte daño, sino pues darle esto y decir, Señor, pues esto me ha pasado, pero tú eres el que sana, tú eres el que restaura, tú eres el que construye. Por favor, construye mi corazón, construyeme de nuevo, nuevamente aquí en tus manos, moldéame a tu obediencia y a tu voluntad. Eso es algo que yo le pido a Dios siempre, que trate de hacer de mí lo que Él quiere que yo sea y que
llegue a hacerlo, que no me debilite, que no me quiebre, que no, porque miramos una y otra vez personas que toman el llamado y se emocionan, es algo emocional, que tienen la emoción y de repente cuando el llamado, la puerta se pone estrecha y se pone más estrecha y más difícil el camino, empiezan a dejar, no, que no me gusta, que mejor me voy con otro predicador, que mejor no es así, que Dios dice que es esto, pero no entienden que el caminar va acompañado, la palabra va acompañada con su caminar. Tiene que hacer un caminar para que tú puedas decir, he vivido el caminar en Cristo. Si no, no has vivido nada, solamente has leído. Y leer es una cosa, pero vivirlo es otra cosa. Y es ahí donde crece más tu amor por el prójimo. Por eso el Señor nos dio el llamado de la justicia. Porque cuando haces la justicia te das cuenta de que hay otras personas que también necesitan restauración y te das cuenta de que tú eres ese vaso que el Señor va a usar para restaurar a estas personas. La hermana Corina y Lisette y los hermanos siempre salen a hacer la justicia a los hospitales y ella me cuenta cómo miran las personas. No sé si nos quiere platicar un poquito de eso, hermana. Sí, bueno, cuando salimos ahí con las personas, ahí, yo siempre voy donde en área de mujeres y pues, ella tiene, yo le doy palabras de aliento, estoy ahí con ella, la escucho, ellas se abren, me dicen, sienten confianza, yo no sé qué ven en mí y ya me comienzan a contar sus cosas y me dicen, hermana, yo quiero buscar más del Señor. Y yo le digo, sí, hermana, confíe más en el Señor. Confíe más en el Señor. Dios tiene misericordia, le digo yo, para el que le busca y le ama, le digo yo. Y yo las consuelo, le doy un abrazo, palabras de aliento, oro por ella. Y algunas se quedan dormidas, otras se quebrantan. A mí me pasa eso, bueno, me pasaba de que cuando yo estaba embarazada de mi hija Nani, bueno, la verdad que tengo que contarles mucho testimonio, ¿verdad? Porque yo soy testimonio de las grandezas del Señor, siempre lo he dicho. Pues cuando estaba embarazada de mi bebé Anani, tuve una prueba bastante fuerte de salud, que inclusive desde mucho más antes era como tentada cuando empezamos a tener el llamado con mi esposo, y solo tenía a mi hijo Christopher. Cuando mi esposo decidió y dijo, me voy a la montaña, y yo dije, yo te acompaño, y nos fuimos juntos. Siempre fui tentada, porque está la tentación, ¿verdad? Y decía, pero si te falta algo, ¿cómo vas a hacer? Si te enfermas, ¿cómo vas a hacer? No tienes dinero, no tienes casa, ¿qué vas a hacer? Y siempre que me decían esa pregunta o siempre que se me venía a mí, yo siempre decía, voy a clamar a Jesús, voy a clamar a Jesús. Y porque para Él no hay nada imposible, sépanlo, hermano. O sea, créanlo, para Él no hay nada imposible. Si está en su voluntad dar sanidad, en su voluntad se va a hacer. Si está en su voluntad dar misericordia, en su voluntad se va a hacer. No es la voluntad mía ni la de ustedes, es la voluntad de Él. Por eso decimos, hágase tu voluntad. Entonces, cuando yo estuve embarazada de mi bebé, Anani, yo estuve enferma durante todo el embarazo. Me dio una pancreatitis en la cual era horrible, unos dolores extremos. Mi esposo, pues, estábamos pasando por limitaciones económicas. Vivíamos en la casa de la hermana Teresa, que nos había dado donde vivir, que ella cumplió con justicia. Así, o sea, ella nos hizo justicia a nosotros, que nos dio donde vivir. Y el Señor me sanó nunca había visitado un hospital público. Jamás en la vida había visitado un hospital público, ni nunca había estado interna. Y el Señor me llevó a estos lugares porque Él quería que se le hablara de Él a aquellas personas que estaban ahí necesitando de Él. La primera vez que estuve interna, estuve 5 días en el hospital. Fue terrible. Vi de todo. Vi nacer bebés y vi morir bebés. Vi
vi cómo la gente sufría enfermedades, escuchaba clamores, gritos. Y yo tenía mi Biblia porque siempre que la llevo, entonces tenía mi Biblia y yo leía y me decía, y se acerca una de las muchachas que estaba conmigo y me dice, ¿qué lee? Y le empezó a hablar de Jesús, ¿verdad? Porque lo más importante es hablarle de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y quién es en tu vida y cómo se manifiesta Él. Y Dios me tuvo allí. Esa noche les prediqué a las hermanas que estábamos ahí, les hablé de Jesús y todas ellas estaban muy atentas, escuchando, porque cuando su corazón está afligido y tienen el deseo, puede entrar mejor la palabra, ¿verdad? Y ellas estaban ahí escuchando y al día siguiente mi esposo llegó y oró por mí y a lo que voy es que me da, cuando él oraba por mí, yo estaba embarazada de Ananí, él oró por la bebé y para que recibiera el Espíritu Santo y yo sentí que algo dentro de mí descendió, yo sentí como que algo le hizo y dentro de mí y me quedé dormida. Entonces cuando ella dice las hermanas se quedan dormidas, es por eso, por la presencia del Espíritu. A mí me pasa, yo me quedo dormida con mi hija Nani. Inclusive hace unos días mi esposo estaba con mi hija escuchando música de alabanza y se sintió la presencia del Señor tanto que ella se durmió. Entonces me dice mi esposo, Anani no aguantó la presencia de Jesús y se durmió y le dije, ¿te recordás cuando oraste por mí? Cuando ella recibió el Espíritu Santo, yo me dormí también, le dije yo. Creo que de esa manera lo sentimos, creo. Entonces, bueno, les cuento que sigo testificando de cuando estuve en el hospital. Estuve 5 días y les prediqué a la semana y fue muy bonito. El día siguiente todas le pidieron oración a mi esposo. Llegó mi esposo, oró por mí y de ahí todas dijeron, ore por mí. Hermano puede orar por mí, hermano puede orar por mí. Y fue muy hermoso. Y el Señor me llevó allí para que hablara de Cristo, para que hablara de Jesús, para que hablara de Él. A veces no entendemos por qué estamos en una situación. Y no importa la situación donde estemos o en el lugar donde estemos, siempre hablemos de Jesús, aunque la situación sea difícil. Siempre habla de Jesús, porque siempre va a haber un fruto que saques de ahí. Y la última vez que estuve en el hospital, había la muchacha que estaba a la par mía había perdido su bebé y pues el Señor le dio palabra de aliento y la muchacha se fue más confortada. Y ese día yo estaba en un lugar donde decía nada por boca, o sea, yo no podía comer, tenía 5 días de que no había comido nada, ni agua podía tomar y estaba embarazada y fue una lucha bastante fuerte. Y cuando llega el personal de la comida, empieza a repartir la comida y me ofrece el plato y yo le digo, no, yo no puedo comer eso, no puedo comer nada de grasa. Y la señora tuvo tanta compasión de mí, o era una enviada de Jesús, o era un ángel, no sé qué era. Y ella se fue, salió, y a los 20 minutos regresa con un vaso de jugo. Puedo recordar muy bien que era un jugo de tamarindo. Y me dijo, tenga, me dijo. Y me lo da, tome, hidrátese, me dijo. Y quiero decirle, me dice, que el Señor le manda a decir que usted y su bebé van a salir sanas de aquí, porque usted tiene al Consolador, usted tiene a Jesús, me dijo ella. Y esas palabras de aliento fue, así como yo le di palabra de aliento a la persona que estaba a la par, el Señor pues me lo devolvió con esta enfermera que llegó a darme ese jugo de tamarindo. Y así fue. El día que yo tuve a mi bebé, salimos súper sanas las dos, y soy testigo fiel de sus maravillas y de su sanidad. Y mi esposo el otro día comentaba así que mi esposa ha estado enferma, que no sé qué. Y sí, estuve enferma también con mi hijo. Yo les digo a mis hermanos, todos mis hijos han sido peleados en el espíritu, todos, absolutamente todos. No he tenido he tenido siempre batallas en el embarazo o en el nacimiento o en el transcurso. Pero he clamado a Jesús, ¿verdad? Y esa vez porque fui al hospital porque ya estaba a punto de tener. Pero esta vez que me volví a enfermar con mi otro bebé, no permití que me pusieran nada.
simple y sencillamente dije que no iba a ir a un médico, que me iba a quedar en mi casa y que el Señor decidiera qué es lo que iba a hacer. Si Él me iba a dar misericordia de vida aquí en la tierra o me iba a dar misericordia de vida con Él, pues que Él decidiera. Y mi esposo dice, mi esposa perdió la fe porque se despidió. Sí, me despedí. Pero no fue que me despedí así, sino que yo le dije, Fausto, lo que el Señor decida, pues eso va a ser. Y pues tenía que decirle, cuida a mis hijos, como toda madre. Cuida a mis hijos, protegerlos de lo que viene. Llévatelos lejos de esta sociedad, criarlos con amor, como lo hemos estado haciendo. Y eso fue lo que le dije yo a mi esposo. Pero en ningún momento dije, llévenme a un médico. Jamás. Jamás de los jamases. Yo no iba a permitir que me llevaran nuevamente a una clínica. En esa ocasión sí fui, que fue para cuando mi hija Nani, porque el Señor así lo quiso, testifiqué a Cristo, prediqué, hubieron muchas personas que recibieron el Espíritu Santo y pues en ese momento el Señor me usó, pero esta vez dije no, yo voy a confiar en Jesús, lo que Él decida está bien para mí. Y así fue. La palabra misma dice, el que pierda su vida la tendrá, ¿verdad? Y yo en ese día yo le entregué mi vida a Jesús y yo le dije, Jesús, lo que tú decidas para mí está bien. Tú eres mi Señor y lo que tú decidas está bien, porque sí la pasé muy mal. Y triste es de que pasándola mal, personas aprovechándose de situaciones para poder ellos hacer detracciones y hacer maldades. Pero al Señor le he dado todo. Empecé a soltar porque sí, esas cosas me dolían un poco, ¿verdad? Sí, duele todavía. Y entonces el Señor empezó a sanarme y a restaurarme, a sanar mis pórticos, como dice, ¿verdad? Y empezó a llenarme a través de su agua, de su luz. Y aquí estoy. Me dijeron en el hospital que me iba a morir, pero aquí estoy, sana. Es más, eso fue lo primerito que me dijeron. Cuando la primera vez que yo fui, me dijeron, se tiene que operar porque si no se muere. No tiene ni 15 días. Se puede, dentro de 15 días tiene que operar porque si no en 15 días ella se muere. Y yo, mi esposo no estaba, ni siquiera estaba todavía en la gira y yo le dije al hermano Milton, porque estaba con el hermano Milton, y le dije, hermano Milton, sáqueme de aquí. No voy a aceptar ninguna palabra que no venga de Jesús. Estos son hacedores de maldad, estos son trabajadores del enemigo y yo no voy a aceptar ninguna palabra que no venga de mi Padre. Mi Padre me ama y mi Padre es el que va a decir lo que va a hacer de mí. Y entonces yo le dije, sáqueme, venga, tráigame, insistente, sáqueme, hasta que me sacó. Y tuve una batalla también espiritual durante estas crisis, porque fueron unas crisis muy, muy, muy terribles, donde fui probada en fe. Y dirán, pero ¿por qué la hermana pasó esto? ¿Por qué? Si, bueno, esa era mi batalla, esa era mi prueba de fe, es para trascender a una fe más grande. Y así fue, estuve 5 días muy, muy, muy mal, casi que no me podía ni levantar, súper débil, no comía nada, todo lo vomitaba. Y entonces recordé cuando me tentaban en aquel entonces, cuando estaba en la montaña, que me decían, ¿y si te enfermas? ¿Qué vas a hacer? Cuando el enemigo venía a susurrarme el oído. Y yo le contesté, clamar a Jesús. Y entonces ese día clamé a Jesús y yo le dije, tu voluntad, como tú la quieras. Tu misericordia, como tú la quieras. Y entonces así fue. Al día siguiente, después de esa despedida que dice mi esposo que hice, que en realidad solamente le dije, cuida a mis hijos, cuida el ministerio, cuida a los hermanos. Ya lo iba a hacer de todas maneras, pero yo sentí decirlo. Al día siguiente me levanté, tomé un poco de sol y no sé qué fue que pasó en esa recarga del sol, que inmediatamente se me empezaron a quitar todos los malestares, todos los dolores y aquí estoy, sana. No me he vuelto a enfermar, estoy tranquila, feliz, disfruto a mis hijos, disfruto al Señor cada día, disfruto este ministerio, lo disfruto a ustedes, hermanos, me mandan
me mandan mensajes, me mandan caritas, me mandan qué sé yo, y yo todos los leo y si puedo contestarle a todos, les contesto, creo. Y así, y aquí estoy, sirviendo a mi Jesús hasta el día que Él quiera y hasta el día que Él ha determinado para mí. Solamente espero que en estos últimos días pueda yo confesarlo nuevamente como mi Señor y mi Salvador. Y hoy compartir este testimonio con ustedes para que sepan que el Señor es maravilloso. Créanlo, que lo crean. Porque solo decirlo es una cosa, pero creerlo y sentirlo cuando es otra cosa. Y yo soy su testigo fiel de eso. No fui a los médicos, no recibí palabra de médicos, no hice nada de lo que el mundo me decía que hiciera. No me fui a operar, no me fui a sacar ningún órgano, todos los tengo completos. Y estoy aquí por la gracia del Señor, porque Él me dio un llamado y tengo que cumplir con ese llamado, ¿verdad? Y ir hasta las montañas. Y pues el Señor sea la voluntad de Él y la misericordia de Él que nos tenga a cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, gracias. Miro aquí un mensaje. Mis 2 hijas han sido milagros de Dios y también batallé 9 meses para tenerlas, pero Dios me las dio y Él me cuidó en todo el embarazo. Aleluya, depositaste toda la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, sí. Así fue. Para mí eso es todo. O sea, todo. Mis hijos se enferman y yo lo primero, bueno, no es que se enferman, tal vez una gripita o algo, pues, oración. Un dolor de algo, oración. Todo Jesús, porque yo recuerdo cuando fui tentada en la montaña y me decían, ¿cómo vas a hacer si no tienes dinero? ¿Cómo vas a hacer si te enfermas? ¿Cómo vas a hacer si no tienes? Y yo respondí solo una cosa, clamar a Jesús. Y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy, clamar a Jesús. Y tal vez no soy perfecta, como algunas quisieran que fuera, o otros quieran que sea, pero amo al Señor con todas las fuerzas de mi alma, de mi espíritu y de mi ser. Y no durante estos 9, 10 años que tenemos de servir a Cristo, no me he movido de ahí. Sí, ha sido duro. Sí, ha sido de todo tipo de duro, traiciones, más que todo, dolorosas. Detracciones, han sido dolorosas. Pues, qué sé yo, me han levantado falsos de todo tipo. Y no me importa cuando son de gente que uno no conoce, pero me ha dolido cuando han sido personas que se han llamado hijas de Dios o hijos de Dios, o que han compartido conmigo de alguna manera algo y han sido los peores traicioneros que en mi vida he conocido. Espero algún día se arrepientan y que no lo hagan más, que no lo hagan ni que se los hagan a ellos. Espero que busquen realmente la luz de Jesús. Y el Señor sana todo eso, porque mi mirada es Él. Mi logro más grande es Jesús, llegar a sus pies, donde Él quiera que yo esté, pero junto con Él. Y pues no sé, Elise quiere leer el último versículo. O el señal del alfarero y el barro, ¿lo tiene ahí? ¿O se lo leo yo aquí? Creo que hablé demasiado. Desde el principio lo leo. Sí, a mí me gusta leerlos todos porque así no se corta nada. Está en Jeremías 18 y dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declaró el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel.
En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero así esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Bueno, ese es muy bonito, ¿verdad? Porque el alfarero, pues es el Señor, el barro somos nosotros. Y pues el Señor nos va a ir moldeando a la voluntad de Él. Solo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Él pueda hacer el molde de nosotros que Él quiere, ¿verdad? Yo le decía a ellas, bueno, si éramos un vaso y nos deshicimos, ¿verdad? En el mundo, y el Señor nos reconstruyó en una taza, así esa taza va a ser llena de su agua viva y de esa taza le vamos a dar de beber a los demás. Y si así lo decide el Señor, pues qué bueno que sea así, ¿verdad? Como Dios quiera, como yo siempre le digo a Él, como sea tu voluntad, como sea tu misericordia, lo que tú decidas. Es así la obediencia a Él. Y cuando uno le obedece a Él, todo lo demás viene todo lo demás viene de añadidura, dice. Cuando uno le obedece a Él, ni siquiera tienes que pedírselo, Él te lo da porque Él le complace dártelo. Y a los que no obedecen, pues dice que Él se va a arrepentir de haberlo bendecido. Pero no sé, bueno, solo el Señor sabrá. Pero es un versículo muy bonito porque habla de moldearnos. Y cada día tenemos que moldearnos a la obediencia, al amor de Cristo y moldearnos cada vez más a Él para que podamos llegar a ser lo que Él ha designado para nuestras vidas. Creo yo que esto ha sido todo, hermanos, ¿verdad? No sé si estuvimos confundidas un poco o tal vez nerviosas, ¿verdad? Para nosotros, para mí yo me pongo súper nerviosa y igual lo hacemos por obediencia, como decimos, pues no sé. Espero les haya edificado, les haya gustado, pero solamente les puedo decir que permanezcamos fuertes, que seamos unidos, que no busquemos dañarnos ni hacernos daño, sino amarnos, unirnos, fortalecernos. Ya llegó el tiempo en que ya no debemos de estar viendo para atrás, sino para enfrente. Miremos a Cristo, que está en la puerta de nuestra vida, y seguirlo y llegar hasta Él. Seamos fuertes, hermanos, seamos muy valientes y amemos cada día más a nuestro prójimo, a nuestro entorno y también a nuestro Padre. Que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo, los amo, nos veremos otra vez. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo.